El cine mudo es el punto de partida del cine como arte y como lenguaje. Sin conocer el cine mudo, uno no puede hacerse la idea de cómo se ha llegado a lo que nosotros entendemos hoy en día, el lenguaje, eso que llama el lenguaje del cine, porque las películas se construyen mediante una planificación, qué diferencia hay entre un plano medio y un plano general, qué es un traveling lateral, qué es una luz en contraluz, qué es un contrapicado. Y todo eso, que parece que está ahí desde siempre, hubo una época en la que no existía y hubo que irlo creando, aprendiendo a hacerlo. Hubo un tiempo en que la imagen en movimiento no necesitaba palabras para transmitir al espectador los sentimientos más profundos y las historias más complejas. Para evitar que estos fragmentos del pasado caigan en el olvido, la Universidad de Granada recupera la magia del cine mudo en un taller que ya celebra su 5ª edición, iniciando de nuevo el recorrido histórico y crítico por la evolución de este periodo imprescindible en la historia del celuloide. Grandes directores, obras maestras, composiciones musicales, un acercamiento al origen del séptimo arte recomendado para todos los públicos. Al principio el cine comienza siendo un espectáculo para clases populares, para clases trabajadoras, eso durante los primeros 4, 5, así 10 años de historia del cine funciona así. Pronto se ve que si se quiere mantener como una industria, ese público no te va a mantener la industria, necesitas atraer a un público mucho más pudiente, clase burguesa alta, nobleza, aristocracia, gente. Entonces se van buscando otros temas, cada vez más, bueno, a veces temas históricos, temas cada vez más complejos, cosas mejor acabadas, y a partir de un momento concreto ir al cine era una actividad, como tú bien dices, social, es una idea de yo me traslado a este espacio, sé que me voy a encontrarme ahí con un mundo fantástico, sorprendente, historias cotidianas de repente llevadas a la pantalla. La disyuntiva que tenemos, por ejemplo, hoy en día, esa separación que existe entre lo que sería cine documental y cine de ficción, ¿no? Ya se plantea desde los orígenes del cine. Es decir, los hermanos Lumière representarían esa corriente realista, naturalista, a medio camino entre el documental y el documento social, real, etc. Y por otro lado, Georges Méliès representa la parte de fantasía, ¿no? El cine no es un instrumento como pensaban los hermanos Lumière, o él considera no es un instrumento para capturar la realidad como si fuera un microscopio, sino que el cine es una máquina mágica para dar vida a los sueños. Las temáticas sociales, políticas del cine alemán, el expresionismo, del Kammerspiegelfilm, que son las películas sociales alemanas propiamente dichas, el contenido político de las películas soviéticas, Eisenstein, Pudovkin, etc. Por otra parte, la parte pura de la diversión, ¿no? Los cómicos mudos, el western, el cine negro, que también comienzan en esos mismos años. Es decir, todo eso se va mezclando y por lo tanto el cine mudo, sobre todo en los años 20, es de una riqueza extrema. La verdad que la primera vez no apunto nada. La primera vez la veo tumbada en el sofá, si puede ser, y le intento disfrutarla. Eso sí, me estoy fijando en qué pasa el número de escenas que hay. Intento decir, bueno, la película, aunque tenga 2 o 3 partes principales, desarrollo, nudo, desenlace, pues después hay una serie de secuencias que yo las voy a intentar identificar musicalmente pues, en 5 o en 6 distintas. Y ya depende de la película y del género, voy a componer 1 o 2 o 3 o 4 motivos, los cuales los voy a desarrollar en función del ritmo del director. Empezó a haber ciertos clichés que decían vamos a usar, o casi todos usan, porque además por otra parte era lógico así hacerlo, ¿no? Pues cuando haya una caída, cuando haya una subida, cuando haya una bajada, cuando haya tal. Si ves, por ejemplo, una persecución de caballos, o si ves en una cómica a uno subiendo una escalera,
más bien bajando en este caso, más bien subiendo en este caso, o si hay un reloj que hace... La función de la música es completar, dar el tono que falta a lo mejor a esa conversación que no puede estar, o a ese gesto. Entonces la música vendría a cumplimentar justamente esa parte que falta, es el tono de emoción necesario para dar el paso más en la imagen. Ha perdido gran parte y se desconoce mucha de la música que se utilizaba, ¿no? Por eso es tan importante cuando un compositor contemporáneo se acerca al cine mudo, saber que su trabajo está ayudando a entender la película, y además lo bonito que además lo estéticamente hermoso que tenía el cine mudo, que es que la música estaba en la sala, o sea, compartía espacio físico con la pantalla. Entonces tú tenías al pianista, al violinista o a la orquesta en el foso sonando al mismo tiempo que se iba viendo la película. Entonces eso quedaba ya el ambiente perfecto, ¿no? El buen músico acompañante es el músico que pasa desapercibido. Si tú le das protagonismo a la imagen y al final la gente sale contento de esa imagen y la ha disfrutado y dice, ha habido momentos que no me he dado cuenta de la música. Ahora, si tú te das cuenta del pianazo que pega o los silencios tan enormes que hay y te quedas así, pues malo porque está atrayendo la atención cuando la partitura es la imagen en sí, ¿no? Para mí es un trabajo exquisito, Es decir, tú luchas solo con tu película, intentas meterte en el pellejo del autor, es un pequeño trabajo de introspección personal y lo intentas desarrollar y después lo pones de cara al público, y si la gente sale contenta, pues es una satisfacción muy grande. Es un trabajo que a mí me encanta. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Lou, listen, play Toot Toot Tootsie, 3 choruses, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. El cine sonoro no llega por arte de magia. En ese periodo que insisto abarcamos desde el año 1795 a 1930, vamos a dejarlo ahí, hay cine en color, hay cine en 3D y hay cine sonoro. Que no se desarrolle habitualmente debe a muchas razones, desde las puramente tecnológicas, industriales, es complicado, hasta un rechazo por parte del público. A la gente no le gusta el cine con sonido. Hay un momento en el que el mismo experimento que se lleva haciendo durante mucho tiempo, la sincronía de imagen y sonido, se vuelve a hacer. Es el famoso año 27, y de repente lo que antes al público no le gustaba, ahora sí que le gusta. Y entonces es cuando se produce el boom y toda la gente quiere ir a ver cine con sonido, y eso produce justo el efecto contrario. Ahora nadie le interesa ya el cine mudo, es una cosa, es una antigualla, como decía un historiador del cine, nadie quiere ir al cine ya a leer el periódico, entendiendo por el periódico leer los intertítulos, ya solamente quiere sonido. Curiosamente eso produce un retraso y un atraso en el lenguaje del cine. Es decir, el cine se hace mucho más pobre. A eso además se añade la destrucción y el descuido, ¿no? No interesa, ocupa sitio, entonces, ¿qué se hace? Se destruye. En los grandes estudios se utiliza gran parte de ese patrimonio para calentar las calderas, para dar calor y se pierde una gran parte, y la que no, pues se convierte en acetona para la uña, en betún, y se destruye también. Ahora mismo se calcula que solo se conserva un 15% de la historia del cine mudo de todo el mundo. Yo ya con 8 o 9 años, pues como aquel niño protagonista de Cinema Paradiso, pues me escapaba de casa y me iba a la cabina de proyección de un cine que se llamaba el Cine Alcázar, cine histórico de Málaga. Allí recogía los trocitos de películas, como estos que hay aquí, por ejemplo, de Charles Chaplin, de Luces de la ciudad o de Tiempos modernos, que son fragmentitos, son fragmentos de películas, de esas películas que al montar los rollos, pues sabía, digamos, que se tenían que tirar, porque eran los empalmes, ¿no? Y yo estos trocitos pues los iba cogiendo, los montaba después en unos marquitos de cartón y hacía diapositivas con ellas. Siempre me han llegado películas que se encontraban deslavazadas en un sitio, en otro.
Normalmente esas películas pues venían a lo mejor rotas, ¿no? Se rompían, de tal como... Y entonces había que coger una cosa que se llamaba empalmadora, es decir, que unía y empalmaba las películas. Entonces, una vez que estaba así, se bajaba esto y se cortaba. Se cogía la otra punta y se hacía lo mismo. Y entonces con acetona, porque aquello era celuloide, se le daba con este pincelito, se bajaba y ahora pues se dejaba unos minutos hasta que la película se empalmaba, ¿no? Bueno, como ves, la película ya está pegada, ¿no? Ya se ha quedado pegada, queda perfectamente, ¿no? Para mí era algo que me llenaba profundamente en mi interior, el poder recuperar y mejorar y hacer que pudiera conservarse un documento cinematográfico de los años 10, de los años 20, de los años 30 y que yo pusiera ese granito de arena para la conservación de esos testimonios cinematográficos. Más allá de la nostalgia hay que recuperar el cine mudo porque ahí está la esencia de contar historias sin palabras. Alfred Hitchcock decía que él consideraba que era muy importante que la gente que se enseñara cine en la universidad, en la escuela, para que la gente aprendiera a contar historias sin palabras. Ese es el problema que tiene, yo creo que tiene gran parte del cine contemporáneo, que depende mucho del diálogo. Ha olvidado que el cine mudo, el cine en sus orígenes, contaba y era capaz de conseguir una enorme complejidad solamente utilizando música e imagen.